Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen. En este día estamos en el estudio número 3 bíblico y vamos a hablar de un tema bastante tremendo, tanto que tiene que ver con el carácter cristiano también, y mejor dicho, centralizar nuestro carácter en esto. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene de esto también, que se quiere decir, lo que se llama es el perdón. ¿Por qué le digo eso? Porque el mismo Jesús nos perdonó a nosotros nuestros pecados al aceptarnos a Él, hasta arrepentirnos y aceptarlo a Él. Por lo tanto, tenemos que nosotros como cristianos, si nos llamamos cristianos, practicar eso. Si el mundo, siendo el mundo, dicen ellos que ellos pues perdonan a su manera, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos que perdonar aún más, y no más a una milla más extra, y demostrar nosotros que no tan solo perdonamos, sino que también estamos dispuestos a olvidar de las cosas, las faltas que nos han hecho nosotros, e interceder por aquellos que nos hacen falta, que nos han hecho falta a nosotros, para que Dios tenga misericordia de ellos también, como el Señor Jesús en el ejemplo cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Y en el día de hoy, el tema de hoy es el cristiano y el deber de perdonar. Ese es el tema del estudio número 3 de nuestra guía dominical. La base bíblica se encuentra en Mateo 18, del 23 al 35. Los tres objetivos de la clase número 1: definir el carácter perdonador que debe tener todo creyente. Número 2: asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Número 3: moderar la conducta que es el acorde al perdón que hemos recibido del Señor. El pensamiento central dice: recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlo también a otros. Muy importante eso, porque si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a los demás? Y como les dije, para poder nosotros alcanzar, poder perdonar a otros y olvidar de las cosas que nos han hecho, la falta que nos han hecho, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros. En otras palabras, hay que nacer de nuevo. Y dice el texto áureo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano y sus ofensas. Mateo 18:35. Pero no tan solo los hermanos de uno espirituales y carnales, sino también al prójimo también. Tenemos que olvidar, ¿verdad? Que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de nosotros, en el amor de Dios, perdonar a aquellos que nos han hecho ofensas. Dice Mateo 18:23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue prestando uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenían, para que se le pagase su deuda. Entonces aquel siervo, postrando, él suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Es que mal se le paga, es un típico de una persona humana que lo perdonan, pero lamentablemente no pueden perdonar a otro. Y nosotros como cristianos tenemos que tener eso en cuenta, de que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, porque hasta el mismo Padre Nuestro lo dice en la oración. Pero hay personas que no lo quieren así, quieren cargar con ese odio, ese rencor, y no dejar perdonar las faltas de otros, y lo que hace es que se hieren ellos mismos. Y dice versículo 29: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y él le echó en la cárcel
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Tremendo eso, ¿verdad? Pero muy cierto. Es que el Señor que lo está hablando aquí. Continuamos leyendo y dice: muchas personas en este mundo viven amargadas, llenas de rencor a causa de las ofensas que han recibido en el pasado. Algunas de ellas no volvieron a ver a las personas que le hirieron, pero la herida parece que está fresca y sangrante aún. Como la iglesia del Señor debemos tratar con esos problemas que hunden a las personas en tinieblas y brindar remedio educativo para salir de tal condición. Cristo enseñó que debemos estar dispuestos a perdonar hasta 70 veces 7, Mateo 18, 21 al 22. De seguro que todas las veces que perdonemos a vuestros ofensores, no superarán las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, debemos hacerlo claro que el perdonar a los que nos ofenden no puede ser cumplido sin el poder de Dios. Muy cierto eso, lo que habíamos hablado ahorita. Tenemos que tener el amor de Dios nosotros para poder hacer todas estas cosas. Tenemos que nacer de nuevo. Debemos aprender el secreto de descansar en el Señor para que Él produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Aquí hallamos a un siervo de rey, el cual le debía 10,000 talentos. Eso era una cantidad inmensa de dinero. Lo que Jesús desea enseñarnos es que nuestra deuda con Dios es humanamente impagable. Nuestro pecado, como algo innato a la naturaleza humana, nos hace incapaces de hallar la aprobación divina. Debemos recordar que ese es uno de los propósitos de la ley, mostrarnos la santidad de Dios y nuestra imposibilidad de satisfacer su justicia por nuestros propios méritos. Luego aparece la sentencia del rey sobre el súbdito endeudado. En pleno ejercicio de la ilegalidad, el rey ordenó vender a aquel que no pudo pagar tan inmensa suma. Pero no solo a él, sino también a su mujer y sus hijos y todas sus posesiones. Entonces, con el dinero de la venta, el rey cobraría su dinero. Para entender en un pasaje como este, necesitamos comprender la justicia divina. Dios es 100% justo y la Biblia enseña que también justos son sus caminos. Muy cierto eso. Está bíblico. Probablemente ningún otro pasaje de las Escrituras muestre mejor la relación entre la súplica del endeudado y la misericordia del acreedor. Ante la situación de desesperación que vivió, el siervo lo llevó a tomar una postura de humillación y suplicar postrado que su señor le tuviera paciencia. Notamos que el ruego del siervo no fue que su señor le perdonara su adeudo, sino lo que quería era tiempo hasta que pudiera saldar lo que debía. El cuadro de que Cristo nos presenta en esta parábola engrandece la misericordia que brotó del corazón del rey al ver la manera como el siervo pidió clemencia. Jesús nos revela que ya el hombre estaba sujeto a prisión
por sus cuentas pendientes, pero su Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es un retrato de la miniatura del corazón amoroso, de la miniatura del corazón amoroso de nuestro Dios. Mejor dicho, la inmensura, porque el corazón de Dios no tiene mil límites comparado al de nosotros. El corazón amoroso de Dios. El Nuevo Testamento habla que en términos absolutos sobre el perdón, y hemos recibido lo que hemos recibido. Sabemos por lo que sacrificó Cristo que Dios nos liberó de la condenación y nos perdonó nuestros pecados. Colosenses 2:13. A veces creemos que el hombre que ha recibido la gracia divina está listo para impartir a los demás que la necesitan, pero aquí aprendemos que esto no ocurre siempre. El hombre que ahora no tiene deuda con su Señor encuentra a uno de su mismo nivel de servicio, su consiervo, y le debía a él una infama parte de lo que él le había perdonado. Jesús dice que la deuda del consiervo era solamente de 100 denarios. En tiempos actuales, un denario equivaldría a unos 25 centavos de dólar. Así que la deuda del consiervo era de unos $20 solamente. El término que Jesús usa para el momento cuando el cortesano encontró a su consiervo es hallar. Tal parece que salió en busca de él hasta encontrarlo y exigirle que le pagara en forma inmediata. Aquel ingrato, perdonado por la gracia de una deuda tan inmensa, sin ningún tipo de sensibilidad, echó mano de su deudor y lo rogaba mientras le exigía que de inmediato le pagara lo que debía. Aquí hallamos que el arrepentimiento sincero es una necesidad para alcanzar la salvación de Dios. El versículo 30 revela que la postura morada del siervo perdonado hacía su consiervo que le debía algún dinero. En lugar de brindar la misma misericordia que él había recibido de su Señor, se endureció y no quiso esperar que su deudor pudiera pagar lo que debía. Antes le echó mano en la cárcel, mejor dicho, a su consiervo hasta que pagase la deuda. Sin dudas, este es uno de los cuadros bíblicos más claros sobre la dureza que el pecado puede causar en el corazón humano. Recordamos que en la oración del Padre Nuestro, como habíamos dicho, Cristo nos enseñó a pedir al Padre que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12, perdón. Así que la determinación de no perdonar al otro cierra la gracia divina respecto al perdón que todo hombre necesita de Dios. El versículo 31 nos dice que cuando los consiervos oyeron el trato injusto que este siervo dio a su deudor, no solo se entristecieron mucho, sino que le refirieron todo lo que había pasado a su Señor. Todo hijo de Dios debe aprender a sentir tristeza cuando frente a así se ocurre una injusticia. No debemos ser indolentes al dolor de los oprimidos. Hay personas que no prefieren, cuando ven una persona que está triste, en vez de dar una palabra de aliento y si es posible ayudarlo con algo, lo que hace es que lo desprecian. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque la persona necesita de uno. ¿Y qué momento más bonito de uno expresar la ayuda de uno, que sea algo? Y ahí me voy a hablar de Dios, de la palabra, para que Dios actúe en él y obra, porque es que Dios que quiere hacer algo con él en ese momento. Y dice aquí que la calificación de Jesús hizo sobre la conducta que aquel siervo revela mucho del carácter de justo de nuestro Dios y nos ayuda a entender la seriedad de nuestras acciones hacia otros.
Al enterarse lo que sucedió, el Señor llamó a rendir cuentas a aquel siervo cruel, y lo primero que hizo fue llamarlo siervo malvado. La calificación correcta para alguien que se portó tan injustamente ante la súplica humilde de un desdichado colaborador. Todo hijo de Dios debe tratar de tal manera, acorde a los principios del reino de Dios, que el rey le pueda decir al final: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Muy bonito, muy interesante eso. Lo siguiente que hizo el Señor fue recordarle a aquel siervo malvado la misericordia que le había mostrado antes al perdonarle toda aquella deuda. Debemos tener presente que Dios guarda memoria de su gracia hacia nosotros. Por tanto, debemos aprender a valorar toda la bondad que se nos ha mostrado en Cristo. Recibir la gracia que Cristo nos ha dado no solo debe ser una buena motivación para seguir hasta el fin, sino el incentivo para mostrar esa misma gracia a los demás. La parte final de nuestro estudio nos lleva a la sentencia que recibió el siervo malvado por haber sido cruel al no mostrar paciencia con su consiervo. El mismo consiervo a quien el Señor había perdonado con su deuda, ahora por su inclemencia fue entregado a los verdugos hasta que pagase los 10,000 talentos que debía a su rey. La Biblia nos enseña que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. Al leer la parábola de Jesús podemos entender mejor cuán importante es que no guardemos rencor al que nos ofende, sino que pidamos a Dios que nos dé un corazón ensanchado, como decía así el apóstol Pablo, 2 Corintios 6:11. La aplicación de la práctica de esta parábola la hizo el mismo Jesús en el versículo 35. Él tomó como referencia el castigo que recibió al siervo malvado para advertirnos que así hará el Padre Celestial a quien no perdona de corazón a sus hermanos y a los que nos ofenden también. Pero perdonar, que significa olvidando todo lo que nos han hecho nosotros, olvidarlo por completo. Y si algún día esa persona necesita una ayuda, dársela, sin recordar lo que nos hizo. ¿Por qué? Porque la verdad que cuando hacemos eso, pues estamos demostrando quién es Dios para nosotros, y a la misma vez quién es Dios para esa persona, quién Dios puede ser para esa persona, y demostrarle su amor al hacer tales hechos, ¿verdad? Pero no podemos decir una cosa y hacer otra. Tenemos que actuar de acuerdo a como la palabra de Dios nos manda. Y dice el resumen general que al llegar al final de nuestro estudio sobre la necesidad de un carácter perdonador, aprendemos cuán importante es que entendamos bien nuestra salvación. Hemos sido salvos por gracia, por tanto, debemos vivir como administradores de esa multiforme gracia de Dios. Como deja ver el texto áureo, al Padre Celestial mira desde el cielo y castiga a quien no está dispuesto a dispensar el mismo perdón que él lo recibió. Necesitamos vivir en esta comunión de Jesús a través de la oración y del estudio de la palabra, porque el andar con él nos será dada la capacidad de amar a nuestros enemigos. En otras palabras, aquellas personas que nos desean mal y que siempre están pensando mal en contra de uno, tenemos que estar siempre pendientes de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder perdonar y a la misma vez crecer espiritualmente, porque aquel que no perdona no puede crecer espiritualmente, mi hermano. Y no puede decir que el Señor le está dando aquello y el otro cuando en verdad no puede perdonar lo que la otra persona le hizo. Es imposible eso, que Dios no trabaja así. El que diga que lo contrario, pues entonces está mintiendo.
Porque la palabra dice otra cosa. Y lo que la palabra dice es lo que va. Vamos a las 5 preguntas de hoy para terminar con broche de oro. Dice la primera pregunta: ¿con quién podemos comparar al rey que vino a hacer cuenta con sus siervos? La respuesta dice: Cristo es ese rey, y él habló sobre el rendimiento de cuenta que deben dar quienes le sirven. La segunda pregunta dice: ¿a quiénes representa el primer deudor que fue perdonado por el rey? La respuesta dice: todos los hombres venimos al mundo con una deuda ante la justicia de Dios a causa del pecado heredado en Adán. La tercera pregunta dice: ¿cómo se parece el perdón de toda la deuda que el Señor, primer deudor, a la esencia del Evangelio? La respuesta dice: el Evangelio anuncia a todo hombre pecador que se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, todos sus pecados serán perdonados, que habíamos hablado en principio. La cuarta pregunta dice: ¿de qué debería profesar amor? ¿De qué serviría profesar amor a Dios y paralelo a ello y cerrar el corazón al perdonar a otros? Muy interesante, muy incierto. La respuesta dice: no servirá de nada, porque la buena relación con Dios exige que estemos en paz con todos los hombres. Hay que recordar que la palabra de Dios también dice que si tenemos algo, una ofrenda, vamos a llevar una ofrenda al altar, pues si tenemos algo contra un hermano, vayamos, le pidamos perdón a ese hermano, nos reconciliemos con él, entonces entreguemos lo que tenemos nosotros para Dios en el altar, porque no podemos entregar cosas a Dios en el altar si no perdonamos primero. ¿Por qué? Porque no va a llegar. Por eso que Jesús, antes de morir, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea que estaba él intercediendo por aquellos que estaban ahí, porque ya estaba a punto de concluir su ministerio, su vida, y darle cumplir lo que la palabra de Dios dijo. Por lo tanto, tenemos que dejar todas las cuentas claras, y Jesús hizo tal como la palabra había dicho, como él mismo lo había dicho a través de la palabra también. La quinta pregunta dice: ¿qué espera el mundo de nuestra conducta como cristianos? La respuesta dice que el mundo sabe cómo deben vivir los hijos de Dios. Por tanto, los inconversos trazan estándares altos para la conducta de quienes profesan la fe cristiana. Entonces no podemos ser como un inconverso. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos de Dios una vez que nos convertimos a Él. Si nosotros somos quienes para decirle a las personas quienes somos hijos de Dios, pues también tenemos que demostrar cómo. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Pues perdonando a las personas los que nos ofenden y haciéndole después que los perdonamos, demostrarse con buenas obras también, para que ellos vean que tenemos buena voluntad hacia ellos. Hasta aquí este Escuela Estudio Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pase muy bonito día. Nos vemos muy pronto en la Historia Bíblica Misteriosa. Que Dios me los guarde. Shalom para los que no me han visto, y recuerden que si tienen un comentario, déjenlo ahí en los comentarios, que vamos a responderle para hacer esta oración también. Y por favor les pido que compartan este video, le dan y se suscriban para seguir esparciendo la Escuela Dominical y también Historia Bíblica Misteriosa.